Saludos a cada uno de ustedes que nos escucha y nos ve aquí a través de las redes sociales de Nación Z. Usted no está escuchando ni viendo mal, si le habla el licenciado Jesús Manuel Ortiz. Hoy en sustitución del amigo licenciado Eddie López, que se cogió unos días. Siempre es necesario hacerlo, ¿verdad? Y eso es importante para uno regresar con las energías que se requiere en la labor diaria. Así que me ha tocado a mí hoy viernes sustituir a Eddie aquí, o por lo menos discutir con ustedes en este espacio de 6 a 8 de la mañana. Temas importantes que me ocurren en Puerto Rico y que son parte de esa opinión pública que discutimos todos los días en un foro como Nación Z, donde vive la política, ¿verdad? Entre otras cosas, un día importante por muchas razones, un día particular para Puerto Rico, porque hay un evento grande que se va a dar aquí a partir del día de hoy, que más adelante discutiremos, que es parte, ¿verdad?, el impacto económico que tendrá Puerto Rico con ese evento, que ustedes me imagino que se imaginarán a qué me refiero, pero lo hablaremos más adelante. Así que para mí es un placer estar aquí, ya no como todos los miércoles que vengo invitado a una sección con Eddie, sino a ocupar este espacio por 2 horas para poder discutir esos temas importantes, darle mi opinión en unos asuntos, entrevistar personas y en lo que representa para mí el regreso a los medios de comunicación, en lo que comencé hace más de 20 años, que luego me llevó a otros lares insospechados, pero igualmente interesantes y que me han permitido crecer mucho en esta dinámica. Así que espero que todos que están en la calle ya estén olfateando ese viernes, ¿verdad? Para compartir con sus amigos y con sus compañeros una vez salgamos de las horas de trabajo en el día de hoy. Así que viernes 11 de julio de 2025 aquí en Nación Z. Y hay varias cosas ocurriendo en Puerto Rico durante la semana. Y lo bueno de que le toque a uno el viernes es que también tienes todo el resumen de lo que ha ocurrido durante los pasados días en Puerto Rico, donde nunca dejan de ocurrir eventos que son importantes discutir, ¿verdad? Y que vamos a estar discutiendo aquí. Y yo no puedo evitar comenzar con un tema que ocupa por lo menos 2 primeras planas hoy, ¿verdad? Así que lo hace imposible que no comencemos con este tema, porque evidentemente tiene un impacto en Puerto Rico. Y si usted no ha visto las primeras planas de hoy, de los periódicos de hoy, me refiero a otro incidente relacionado al sistema de energía en Puerto Rico. Como ustedes saben, en los pasados meses, una vez comienza el nuevo gobierno, el tema de energía, como era de esperarse, fue un factor en la pasada campaña, porque lo que vivimos y lo que llevamos viviendo principalmente desde 2017 para acá, pero es un deterioro que se viene dando incluso antes de esa fecha. 2017 fue María y fue un evento especial, extraordinario, que destruyó el sistema y que nos obligó quizás a mirar lo que estaba ocurriendo en un sistema de energía que venía deteriorándose rápidamente por muchas razones a través del paso del tiempo, ¿verdad? María fue el puntillazo y el inicio de lo que era una discusión casi diaria de nuestro sistema de energía, algo que antes de eso no necesariamente ocupaba la atención de los medios de comunicación, de la gente, porque no, esos problemas, aunque venían poco a poco fraguándose, venían cocinándose, no habían estallado del todo, ¿verdad? Uno que otro apagón, situaciones particulares allí en aquel momento de conflictos laborales entre la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento, pero del 17 para acá esto ha sido tema de casi constantemente, semanalmente, y hoy nos levantamos con 2 primeras planas que representan, a mí me parece que el tercer golpe a lo que es la política pública de la presente administración en términos de energía. ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que hace unos meses, y para resumir un poco los otros... 93 Nación Z. Nación Z por Z93. Nación Z por Z93.
anticipando lo que todo el mundo entendía iba a ser una situación crítica en verano, con apagones grandes, porque, como ustedes saben, por la época, ¿no? Y primero porque hay más gente en sus casas, antes, ¿verdad? No hay clases, etcétera. El calor, el clima, etcétera, iba a generar un aumento en la demanda y con lo delicado que está el sistema de generación, íbamos a tener problema en tener la energía suficiente para suplir esa demanda. Entonces se plantea el dato de generación adicional de algunos 800 megavatios Nación Z por Z93. Se planteó en un proceso de licitación, o sea que se iba a hacer una subasta donde las compañías interesadas podían participar y un ente intermediario iba a manejar el proceso, porque como New Fortress, como ustedes saben, New Fortress es una matriz de Genera, o sea, Genera es parte de New Fortress, aunque en términos legales tengan identidades corporativas distintas. Todo el mundo entiende que un proceso de subasta donde participe empresas que son subsidiarias de una matriz, pues pudiese haber un cuestionamiento de si era justo o no y de si esa compañía matriz iba a buscar la alternativa de que el contrato se lo llevara a una de sus subsidiarias, ¿verdad? Y yo creo que es legítimo que alguien pensara, bueno, si participa New Fortress, pues no pueden participar, no se puede manejar el proceso de una manera efectiva, así que tenemos que colocar a un jugador aquí independiente que garantice la pureza del proceso. Así que ese jugador, que me parece que es el C-3PO, se llama la sigla, ¿verdad? Lleva a cabo este proceso y seleccionan a dos compañías y ninguna de las dos era New Fortress. Y no sé si ustedes recuerdan que eso generó una polémica porque New Fortress hasta hizo una carta pública donde hacía un señalamiento contra ese proceso. Insinuaba que habían cabilderos de esas empresas que salieron favorecidas que de alguna manera tuvieron una influencia en esa decisión. O sea, el propio New Fortress empezó a echar sombra sobre el proceso. Cuento largo corto, esto llevó al final del camino a que una de las otras compañías impugnara el proceso y hace unos días en el Tribunal de Apelaciones detuvo el proceso de contratación. Y cuando usted lee, ¿verdad? Lee el lenguaje que se utiliza para describir las razones por las cuales se detuvo ese proceso, pues habla de cuestionamientos serios a la pureza del proceso que se llevó a cabo. Tiene un lenguaje bastante duro en términos de las razones por las cuales se detiene ese proceso. Así que, primero, no se le da paso al acuerdo que con tanta entusiasmo el gobierno anunció para la generación adicional. Y ahora, en estos días, el Tribunal de Apelaciones detiene el proceso para la generación temporal de 800 megavatios que se había otorgado a una compañía que se llama Power Expectations. Así que ya hay el segundo tropiezo de lo que es la estrategia de esta administración en términos de energía. Se detiene, ya se anuncia hoy que se va a iniciar el proceso nuevamente porque parte de lo que dice el tribunal es que el contrato era 2 años con una posibilidad de extensión y que debería ser más largo porque eso garantiza mejores precios. Y ustedes saben que aunque se habla de que es energía temporal, en Puerto Rico es el lugar donde lo temporal se convierte en permanente. Y de repente es muy probable que eso que es temporal, realmente la definición de temporal en estos aspectos sea bastante larga, ¿verdad? Así que ese segundo tropiezo que se ve esta semana no se quedó ahí la cosa. Hoy 2 primeras planas anuncian que la Junta de Supervisión Fiscal detuvo, y es primera plana en el periódico El Nuevo Día y en El Vocero, detiene el contrato para suplido de gas natural. Un contrato que sí era con New Fortress Energy. Pero usted quizás preguntará, bueno, pues, ¿qué pasó que detuvo el contrato? Pues mira, sepa que la Junta de Supervisión Fiscal está hablando en términos serios de que el contrato que se negoció con New Fortress y que necesitaba el
Es un contrato de 20 mil millones. Vamos a empezar por ahí. Un contrato de 20 mil millones de dólares que no es fiscalmente responsable. Es un contrato, y esas son palabras mayores. Dice el director ejecutivo de la Junta que este es el contrato, el mayor contrato que ellos han tenido que analizar. De hecho, me llama la atención que él plantea y lamenta el haber tenido tan poco tiempo para verificar el contrato porque precisamente hoy vencía el contrato de suplido de gas que tiene el gobierno de Puerto Rico con New Fortress. Así que esta medida para detener esa negociación viene acompañada de una autorización para que se extienda ese contrato porque no podemos quedarnos sin un suplidor. Imagínese usted ese escenario. Pero yo quiero leer varios planteamientos que hace el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, que son sumamente serios. Dice Robert Mojica en esa carta que se le envió a las distintas entidades, que incluye al gobierno, que con este contrato existe una incertidumbre sustancial y una falta de claridad sobre los términos específicos del contrato propuesto y sus implicaciones. Esto refuerza la necesidad de tener más diligencia y delineación entre lo que se está haciendo y la revisión que va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal. Dice la Junta que de una revisión inicial del contrato se encontraron inconsistencias en la solicitud de propuestas, o sea, en el RFP, en el documento donde el gobierno plantea cuál es el servicio que está buscando y qué es el documento que las compañías utilizan. Si usted no está familiarizado con el proceso, cuando se hace un RFP, es este documento, este informe donde el gobierno plantea, estoy buscando una compañía que me dé este servicio, el servicio es para tal cosa, estos son los requisitos, necesito que la compañía o la empresa que los dé cumpla con 1, 2, 3, 4, 5, todos los detalles de lo que se está buscando están en el RFP. Dice la Junta que de una revisión encontraron inconsistencias en el RFP, en la solicitud de propuesta, falta de competencia justa e incumplimiento con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice que la ejecución de ese contrato, si se hubiese aprobado así, ataría a Puerto Rico a un compromiso de largo plazo con un solo proveedor, potencialmente socavando la competitividad en el mercado y limitando la flexibilidad. O sea, de entrada están diciendo aquí que este contrato no era bueno para Puerto Rico, tal y como está redactado, ¿verdad? Habla además, y lo dije hace un minuto, lamenta el poco tiempo, pero me llama la atención significativamente porque plantea que el contrato, si se hubiese aceptado, le imponía a Puerto Rico condiciones monopolísticas y desfavorecedoras del interés público. O sea, esto son palabras mayores. Está diciendo, están garantizando exclusivamente el contrato de una empresa, están obligando a Puerto Rico exclusivamente por el término de 15 años a comprarle solo a ese suplidor y a hacer ese negocio solamente con ese suplidor. Y dice más, dice en una parte aquí en el artículo que me pareció alarmante y la voy a plantear aquí. Dice que el contrato fue inherentemente el resultado de negociaciones directas con New Fortress Energy en lugar de un proceso de adquisición verdaderamente competitivo. O sea, lo que está diciendo la Junta de ustedes, esto estaba planchado. O sea, esto se hizo a la medida para New Fortress Energy. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la Junta de Supervisión Fiscal. Dice, por lo tanto, basado en la información recibida a la fecha, no se puede determinar que el precio propuesto y los términos contractuales deban ser aprobados, dice la Junta a través de su director ejecutivo. Según la Junta, RICOMS, que es la compañía que maneja el proceso que les comenté hace un rato, se llama RICOMS, modificó múltiples condiciones del RFP para acomodar necesidades específicas de New Fortress Energy, como reducir, y esto es importante por un dato que les voy a dar ahora. Ellos están diciendo que al manejar el proceso se modificaron las condiciones para que fueran beneficiosas a New Fortress Energy. Condiciones como, por ejemplo, reducir de 100 millones a 100 millones la fianza de cumplimiento y pactar un contrato garantizado de 15 años cuando originalmente se procuraba que fuera de 10. Y aquí me quiero detener un momento.
no podemos tener esta discusión sin sacar de la mesa que todo el mundo sabe que New Fortress está pasando por una situación económica caótica y de quiebra. O sea, esa compañía está pasando un proceso en el que está al borde de la quiebra. Y entonces nosotros estamos haciendo un negocio, cuando digo nosotros me refiero a Puerto Rico, con una compañía que está en quiebra. Pero no solamente eso, es que le estaban reduciendo en ese contrato o en ese proceso el requisito de pagar una fianza de $100 millones a 10 millones y la garantía de extenderle el contrato de 10 años a 15 años. O sea, este es el mejor escenario, pero el mejor escenario ¿para quién? El mejor escenario para la compañía, no para Puerto Rico, según lo que está diciendo la Junta aquí. Y yo tengo que estar de acuerdo con ese planteamiento porque si tú estás haciendo un negocio de la magnitud de este negocio, estamos hablando de un contrato de 20 mil millones, esto no es un contrato de $1,000, ni de 10 mil, ni de $1 millón para un presupuesto, ¿verdad? Tan grande como el presupuesto del gobierno, $20 mil millones. Entonces se le bajan las condiciones para que paguen menos de fianza, de 100 millones a 10. Y se le extiende el contrato. Eso es bello para la empresa, porque no tengo que sacar del bolsillo 100 millones de pesos, me ahorro 90 y tengo la garantía no de 10 años, de 15 años de que tengo un contrato de esta magnitud. Ese escenario nada más levanta muchísimas banderas. O sea, ¿cuál es el argumento para bajarle la fianza en un contrato tan grande a una compañía que es públicamente conocido que tiene un problema económico tan grande como New Fortress? Y yo no tengo nada contra New Fortress. Sí, como legislador hice señalamientos sobre el contrato del muelle de San Juan, sobre lo que yo entendía era una relación contractual que obtuvo esa compañía porque tuvo beneficio de información interna al momento de licitar, y eso está en los récords legislativos y en los récords de los medios de comunicación, los cuestionamientos constantes sobre el acceso a la información que tenía New Fortress y cómo era demasiado conveniente tener el muelle allí en San Juan para después ser el licitador del gas natural, para poder estacionar, ¿verdad?, las barcazas que querían estacionar, que tuvieron unos problemas con los federales porque no tenían permiso, entre muchos otros asuntos. Dice además la Junta que la cláusula, la carta de la Junta da detalles sobre cláusulas que obligarían al gobierno a comprar, y esto también es alarmante porque esto va a favor de la compañía, en contra de la gente, que obligarían al gobierno a comprar volúmenes de gas incrementalmente mayores de combustible a largo plazo, a pesar de que el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica proyecta que el LNG, que es el gas natural, requerido sea más bajo debido a las tendencias de generación y hasta que se cree demanda adicional tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿O qué está diciendo la Junta? Porque no lo estoy diciendo yo estoy reseñando lo que dice la Junta. Que no solamente le bajaron la fianza y le extendieron los años del contrato, es que obligaban a la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobierno de Puerto Rico a comprar volúmenes de combustible que iban incrementando con el paso de los años, o sea, más combustible, a pesar de que el propio plan fiscal de la autoridad dice que por las tendencias de generación iba a necesitarse menos combustible con el paso del tiempo, por las razones que sea, por menos población, una demanda menor, más eficiencia de las plantas, etc. Eso hubiesen obligado a la autoridad a innecesariamente incurrir en costos adicionales que al final lo iba a pagar ¿quién? No sé si alguien puede imaginarse quién le iba a tocar pagarlo. Pues a nosotros, a los consumidores, a los mismos que le quieren subir varios centavos al kilovatio hora, que esta semana se discutió. O sea, no solamente le daba derechos de exclusividad a la compañía, le bajaba la fianza de 100 millones a 10, le extendía el contrato de 10 a 15, es que obligaba al gobierno de Puerto Rico a comprar cada vez más combustible con el paso del tiempo, a pesar de que el propio plan fiscal de la autoridad, por las razones que sea, plantea una reducción en la necesidad de compra de combustible por las tendencias de generación y otros factores. O sea, pero ¿quién hizo este contrato? O sea,
¿Basado y con qué intención? Porque el señalamiento de la Junta, y tengo que repetirlo, no es un señalamiento mío. Es un señalamiento de la Junta de Supervisión Fiscal. Plantea un escenario a la medida de una empresa que está al borde de la quiebra, que necesita garantizar unos recursos y que mejor que desembolsar menos en una fianza, en vez de 100 millones, desembolsar solamente 10. Contar con un contrato de mayor extensión, en vez de 10 años, 15 años. Que el contrato incluye unas cláusulas de exclusividad para que nadie más pueda competir. Y que le garantice que el país tiene que comprarle más combustible con el paso del tiempo. Pero bueno, pero es pues que eso es perfecto para New Fortress. Para quien no es perfecto es para el pueblo de Puerto Rico. Así que los detalles que da la Junta ahí, lo que significa es que 3 iniciativas del gobierno en el tema más importante que nosotros tenemos de frente, las 3 están en el limbo. Ni el supuesto acuerdo que reducía el dinero que tienen que pagarle a Genera, que solamente ellos lo veían como un triunfo y ni siquiera eso pudieron tener. El contrato de generación adicional, que se supone hubiese estado para trabajar lo que era la posible falta de generación en periodos de alta demanda. Ahí lo detiene el Tribunal de Apelaciones y cuando lo detiene hace señalamientos serios sobre el contrato en términos de irregularidades considerables que hacen varias compañías que participaron del proceso y se quejaron de que aparentemente no se hicieron las cosas como se tienen que hacer y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón, lo detuvo. Así que para ningún lado que va el proceso se abrió nuevamente ahora con las nuevas condiciones que impuso el tribunal para que en 48 horas las compañías que entiendan deban hacer otra oferta, hagan otra oferta y en un término de varios días, me parece que son 10 días, la compañía que evalúa este proceso escoja nuevamente. Claro, eso después tiene que ir otra vez a la aprobación de la Junta de Gobierno, de la autoridad, tiene que ir al negociado y finalmente terminar en la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ahí está detenido ese esfuerzo. Y el tercero es el contrato de los 20,000 millones de New Fortress para el suplido de gas de todas las plantas, excepto me parece que de Mayagüez, que hay otro suplidor. Así que de 3-0 estamos back to square one en el tema de energía, que es uno de los temas principales para el país. Y mientras todo eso ocurre, los puertorriqueños nos preguntamos qué va a pasar con el sistema de energía. Y ahí hay miles de millones de dólares para arreglar el sistema de energía. Unos hablan de 10,000 millones, otros hablan de 15,000 millones, otros hablan de 12,000 millones, otros llegan hasta 18,000, los que sean, que no se han utilizado. Y todo esto mientras en Estados Unidos tenemos un presidente que se llama Donald Trump, que nadie sabe cómo se levanta un día, mire para allá y diga, dame esos milloncitos que tiene Puerto Rico ahí, pues miren, no los usaron, no los necesitan. Ese es el panorama en energía, señores. Complicado. Yo espero que estos procesos, con estas observaciones, y hay que decirlo, hemos necesitado no un filtro ni 2 filtros, 3 filtros para poder detener procesos que si se hubiesen dado según lo que dice el negociado en un caso y según lo que dice la Junta en otro, hubiesen sido nefastos para Puerto Rico. Así que es increíble que aquí necesitemos no solamente un filtro, que es el intermediario, no solamente un negociado, el segundo filtro. Tenemos que llegar hasta la Junta, 3 filtros para que detengan un procesos que según ellos dicen, según plantean ellos, no lo estoy diciendo yo, estoy analizando lo que dice la Junta en la carta y lo que dice el negociado en su decisión. Fueron hechos a la medida para que quien saliera bien y beneficiado fuesen los contratistas y no el pueblo de Puerto Rico. Y a mí me parece que eso es una barbaridad, es preocupante y nos coloca a nosotros, los puertorriqueños, en un escenario sumamente complicado en el tema más difícil que tenemos ante nosotros, que es el tema del sistema de energía. Así que vamos a seguir pendientes de lo que va a ocurrir, pero ahí traté de hacer un resumen de dónde estamos hoy, viernes 11 de julio, con todo a 7 meses de iniciar esta administración con el tema de energía. Sé que tenemos una pausa ahora, vamos a la pausa y vamos. Y estuviésemos con ustedes aquí un rato, así que me tocó a mí hoy, viernes 11 de julio, y aquí estamos con ustedes discutiendo los temas más importantes. Esta primera media hora reseñamos lo que vemos por lo menos en 2 de las
4 portadas de los periódicos principales en Puerto Rico es el tema de energía eléctrica y lo que han sido los tropiezos de la actual administración en un tema tan importante como el tema de energía. Así que resumimos ahí en varios minutos los 3 asuntos, tanto cómo se detuvo el supuesto acuerdo con Genera y el ahorro que el gobierno reclamaba en ese acuerdo, que ya no está vigente, así que no existe. El proceso de la generación adicional, que se supone entrar en vigor para suplir cerca de 800 megavatios al sistema en Puerto Rico, para evitar que en el aumento de la demanda que se anticipa siempre ocurre en verano, nos quedáramos sin generación. Eso se detuvo porque hay señalamientos de otras empresas que no ganaron el proceso de irregularidades y el Tribunal Apelativo entendió que era correcto, así que detuvo el proceso. Se tiene que abrir nuevamente, el gobierno anuncia que lo van a abrir a partir de hoy con 48 horas para que vuelvan compañías a ofrecer los servicios y a presentar sus ofertas. Y la Junta de Supervisión Fiscal, hoy se reseña también en la prensa, que detuvo la aplicación o la entrada en vigor del contrato de $20,000 millones de suplido de gas que se supone iba el gobierno a firmar con New Fortress por muchas razones que reseñamos en el primer segmento, que van desde fiscalmente irresponsables, según la Junta, hasta condiciones favorables solamente para el contratista y no para el pueblo de Puerto Rico. Y ahí están en la prensa los detalles de la carta de la Junta de Supervisión Fiscal, que me parece a mí presenta un cuadro muy preocupante sobre la necesidad de tener múltiples filtros aquí para poder asegurarnos que cuando se hace un contrato de esa magnitud sea en el mejor interés público y no en el mejor interés de las compañías. Obviamente las compañías están para hacer negocios, pero eso es una cosa. Otra cosa es que los muñequitos sean específicamente para beneficiar a las empresas. Así que ese resumen que hicimos en la primera media hora me parece está bastante completo en términos de lo que han sido los tropiezos en una materia tan importante como energía de parte del gobierno de Puerto Rico. Sé que tenemos ahora una entrevista y vamos a ir en unos minutos a esa entrevista, pero quiero que escuchen la razón por la que surge, una de las razones, porque sé que tenemos muchos temas que podemos hablar con nuestra invitada, pero en el día de ayer surge una controversia en una vista pública en el Senado de Puerto Rico, que me imagino muchos de ustedes ya habrán visto los visuales de la controversia que surgió en medio de esa vista. Los que hemos estado en la Asamblea Legislativa sabemos que este tipo de dinámica muchas veces se dan y sabemos que en gran parte la responsabilidad de manejar los procesos legislativos, bueno, más que en gran parte, en la totalidad, es de la mayoría o de la persona que está a cargo del proceso, ¿verdad? Y los procesos parlamentarios tienen sus reglas, tienen sus normas, precisamente para garantizar que quien no controla el proceso, que son las minorías parlamentarias, tengan derechos de poder expresarse y participar de una manera eficiente en los procesos que los dominan la mayoría. Y si eso no existen esas reglas, pues allí no hablaba nadie más que los que están en mayoría. Y eso no es lo que queremos en una democracia, ¿verdad? Pero yo quiero, y voy a poner aquí, a Chero, lo voy a hacer aquí con el teléfono, lo que ocurrió en esa vista pública allá en el Senado, para entonces pasar con nuestra invitada. Lo que van a escuchar es una situación que ocurrió en una vista pública en el Senado entre la presidenta de la comisión, la senadora de Carolina, Maricita, no recuerdo el apellido de ella ahora, y la portavoz alterna del Partido Popular en el Senado, la senadora por el distrito de Ponce, Mariali González. Vamos a escuchar lo que ocurrió ayer en ese... Pregunta por contestar. Se le acabó el tiempo, señora presidenta. No, según Yo hice mis preguntas, así que el ponente tiene cuestión de privilegio personal no se le puede acuartar el derecho a las minorías. Compañera senadora. Señor presidente, señora presidenta, cuestión de orden. Señora presidenta, cuestión de orden. Está violentando los procedimientos parlamentarios. Está violentando Señora, déjeme. le voy a pedir que me deje hablar porque yo soy la presidenta de esta comisión. Déjeme hablar. Terminar Déjeme. el momento. Cuestión de Yo orden. le dije al señor alcalde Cuestión que de le orden. faltan preguntas. Cuestión de orden. Y no estoy atendiendo la cuestión de orden. No me ha dicho en qué consiste la cuestión de orden. Está violentando los procedimientos parlamentarios. No está llevando a cabo los procedimientos parlamentarios. Senadora González. Cuestión de orden.
cuestión de orden es... Es que mi cuestión de orden no la de usted. La planteo yo. No hay ninguna. No hay ninguna cuestión de orden, señora González. Cuestión de orden. Alcalde, usted puede terminar Cuestión de la pregunta orden. que hizo el senador Héctor Joaquín Sánchez, porque Ya yo a concluyeron. la senadora González Cuestión le di de la orden. oportunidad de que llevara una a una sus preguntas. No las completó, Ella me no dijo la que se le quiso, acabó. Cuestión ella de no orden. la quiso. Pues no voy a atender esa cuestión de orden, porque alcalde fue el que dijo que había... Usted está violentando los derechos de la minoría. Está violentando los derechos de la minoría. Está violentando los derechos de la minoría. Una cuestión de orden. No ha atendido, no ha atendido. Compañera no está Señora Presidenta, dirigiéndose cuestión por de el orden. reglamento del Senado. Por lo tanto, es importante. Señora que la Presidenta. Yo necesito que los compañeros Cuestión Héctor de Joaquín orden. Sánchez y la senadora González escuchen mi alegación, porque van a seguir gritando toda la tarde y no se va a resolver la cuestión de Cuestión- orden. Voy a atender la cuestión de orden suya, González. Señora La Presidenta. voy a atender. Déjeme hablar. Señora Presidenta, Le pido de cuestión favor de que orden. me deje contestarle la cuestión de orden. Es que no he Voy a planteado la cuestión decirle, de pero es que orden. usted tiene que calmarse. Es que estoy calmada. Bueno, ahí escucharon lo que ocurrió ayer. No sé si tengo ya en la línea telefónica a la senadora Mariali González. Muy buenos días, senadora. Buenos días para ti, Jesús Manuel, y para todo Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Jayuya, lista para salir ya mismo para Ponce. Qué bueno. Mira, senadora, pues escuchamos el intercambio que ocurrió ayer. Le comentaba yo a la audiencia que se da como parte de una vista pública y quisiera que tuviera la oportunidad de explicarle al público qué fue lo que ocurrió en esa vista para, ¿verdad? Para que todo ese intercambio que escuchamos se diera en el día de ayer. Pues mira, ayer precisamente estábamos atendiendo la resolución del Senado 110 de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, y la resolución lo que indica es que se va a investigar acciones tomadas en el municipio de Carolina, la Autoridad de Acueducto y el Departamento de Recursos Naturales para el mantenimiento del sistema de drenaje, incluyendo lo que es el alcantarillado pluvial. Allí, pues lamentablemente lo que se da es una vista que ya iba dirigida a estar en contra de lo que es el municipio de Carolina, y solamente se enfocaron en lo que fue las inundaciones del 22 de marzo de 2025, que cabe destacar que el municipio trabajó esa inundación en algunas horas y allí se destacó que no hubo ningún tipo de daño, de reclamación de daños. Luego le corresponde el turno a esta servidora para el turno de preguntas, que también hay que resaltar que el municipio de Carolina es el único municipio que tiene 5 sistemas de bombeo, 2 de ellos un sistema de tornillo. El alcalde José Carlos Aponte Dalmau es ingeniero civil y toma como modelo los Países Bajos para traer ese sistema que es innovador, más potente, Lo es. para que la gente de las comunidades del municipio de Carolina no se vean tan afectados. Y senadora, tengo que interrumpir un momento en esa aseveración, porque a mí me consta, y yo he estado allí, yo visité el sistema. El alcalde con su equipo de ingeniería del municipio construyeron, diseñaron y promovieron la construcción de unos sistemas que han resuelto el problema de inundaciones graves, por ejemplo, en la urbanización de Los Ángeles, ahí en Carolina. Así que, y lo que están haciendo en el casco urbano es un sistema sumamente estructurado, complejo, y que yo creo que va a ser un ejemplo a seguir en otros lugares cuando se culmine ese sistema. Así que en ese tema en particular y en muchos otros, pero en ese tema en particular, lo que han hecho en Carolina es extraordinario. El cuerpo de ingenieros, Jesús Manuel, premió precisamente al municipio de Carolina por ese trabajo que se hizo en Los Ángeles, porque no se podía trabajar con las bombas centrífugas y ahí utilizan ese sistema, y pues obviamente ha habido una mejoría. También ellos destacaron que cuando ellos comenzaron tenían solamente 300 alcantarillas, ahora cuentan con 1,000 alcantarillas, tienen un plan bisemanal de mantenimiento de las mismas, tienen especialistas en todas las áreas, pues para evitar que nuestra gente, y en este caso la gente del municipio de Carolina, sufra de lo que son las inundaciones.
Así es. Yo tenía, ¿verdad? Entonces, el reglamento de la comisión, nosotros nos dan 5 minutos para exponer nuestras preguntas. Como yo tenía bastantes preguntas y obviamente tenemos a un alcalde que habla bien pausado, pues yo le dije, vamos a hacer primero las preguntas y luego usted, ¿verdad? Y te descuentan, ¿no? Lo que consume el deponente se le cuenta en el tiempo del legislador. Exacto. Entonces, así que eso es importante que la gente lo sepa. Para que nos diera tiempo, hago todas mis preguntas y luego le paso copia de las preguntas al alcalde para que las fuera contestando. El alcalde había contestado algunas 4 o 5 preguntas, yo le hice alrededor de 19. Wow. Y la senadora, la presidenta dice que se acaba, ¿verdad? Se acaba el tiempo. Pues yo le dije, no ha terminado de contestar, y me dijo, senadora, se le acabó el tiempo. Luego una pregunta, senadora, ¿se acabó el tiempo a usted o ella le corta al alcalde mientras él está hablando y no le permite contestar? El alcalde en ¿verdad? Hace una pausa y entonces ella, cuando yo le digo, no ha terminado de contestarme las preguntas, que, ¿verdad? No, siempre ha ocurrido, y cuando tenemos comisiones totales, si no han terminado, el presidente, que en este caso ha sido Tomás Rivera Chatz, siempre dice, pues continúe, conteste todas las preguntas. Pues ella dijo, no, se acabó el tiempo. Pues yo me quedo callada y comienza el tiempo a correr del senador Héctor Joaquín Sánchez, que también es senador del distrito de Carolina también. De Carolina. Entonces ahí se veía una cosa como de pitcher y catcher, tratando de buscar dónde el municipio de Carolina estaba fallando, cuando ciertamente la información que estaba allí era una información muy completa y también una información responsable. Así que cuando el alcalde hace esa pausa también, ahí entra Héctor Joaquín a decir que no había contestado, y la senadora viene y dice, conteste las preguntas. Y yo le digo, se le acabó el tiempo. Por lo que entiendo, estaba reclamando el mismo trato que dio en su turno a lo que estaba reclamando usted al turno del senador Héctor Joaquín Sánchez. Exactamente. Y allí, pues, el pueblo de Puerto Rico tiene que, ¿verdad?, entender que allí todos somos senadores. La presidenta es la única que no tiene tiempo. Los demás tenemos una serie de minutos, y ella no quería honrar. O sea, lo mismo que me aplicó a mí, no se lo quería aplicar al compañero. Y una pregunta, senadora, ¿habían más senadores allí haciendo preguntas? No, solamente estaban ellos 2 del distrito de Carolina, y yo soy la única miembro del Partido Popular. No había más miembros de la minoría, ni tampoco más miembros de la mayoría. Así que eso se vio, ¿verdad?, como un asunto politiquero, porque cuando no hay faltas por parte del municipio, cuando el municipio de Carolina allí también planteó que ha invertido más de 140 millones para mitigar las inundaciones, cuando nos habla del sistema de bombeo, cuando nos habla de las alcantarillas y de ese proyecto innovador, pues ciertamente, ¿qué más hay que hacer? Pero entonces yo levanto mi voz entonces con el reglamento, levanto una cuestión de orden, donde la presidenta lo que le correspondía era resolverla de inmediato. A mí me preguntaron, ¿y por qué entonces no lo hicieron aparte? Eso le corresponde a la presidenta. Primero preguntarme en qué consiste la cuestión de orden. No puede permitir que otro senador intervenga. Le corresponde a ella. Entonces, el senador Héctor Joaquín pretendía también, primero, interpretar una cuestión de orden que yo ni siquiera había planteado porque no me dejaban. Y después dando su opinión, que tampoco le corresponde, porque allí había una presidenta. Bueno, la realidad es que nunca, por lo menos del audio que yo he escuchado, nunca se llegó a plantear cuál era la cuestión de orden. O sea, lo que uno esperaría en un proceso parlamentario, y lo que usted plantea pues es correcto, es una moción privilegiada. La cuestión de orden es una moción que detiene los trabajos, que tiene que considerar el presidente o la presidenta. Tiene 2 alternativas: o la contraba a lugar o no a lugar su cuestión de orden y continuar los trabajos. Eso es lo que manda el proceso. Exactamente, pero nunca lo hicieron porque obviamente hay un desconocimiento de lo que son los procedimientos parlamentarios, había un desconocimiento de lo que es el reglamento
del Senado en la cuestión en el debate, ¿verdad? En lo que es precisamente la cuestión de orden, y entonces entra el sargento de armas, le dice pide receso, ella pide un receso, y después, al final de todo, lo más importante de todo es que la cuestión de orden que presentó esta servidora con el micrófono apagado, solamente con el micrófono de la transmisión, con el micrófono apagado, pues fue al lugar. O sea, se encontró, al final, después del receso, ella determina que encontró al lugar a su cuestión de orden. Claro. Lo que yo planteaba sin micrófono. ¿Cuál era la cuestión de orden? Fue al lugar la cuestión de orden, y entonces el tiempo para el senador Héctor Joaquín también se había acabado. Eso, la verdad es que vio. Sí se vio un manejo inexperto del proceso parlamentario, porque era tan sencillo cuando uno preside una vista como escuchar la cuestión de orden y determinar si se encontraba lugar o no lugar, y se acabó el evento. O sea, no había que llegar a impedir que presentara la cuestión de orden. Exactamente. Ahí es que entonces los procesos de la democracia, ¿verdad?, se ven afectados, porque ella tenía que dejarme plantear a mí la cuestión de orden. Y obviamente era una paradoja bien grande que estábamos en el Salón Luis Negrón López, precisamente de Sabana Grande, Puerto Rico, pueblo al que represento, conocido como el defensor de los derechos de las minorías. Entonces allí no querían que yo planteara lo que era mi cuestión de orden, y luego se escucha al senador en una entrevista decir que eso no se iba a quedar así porque yo era minoría y él era mayoría. Allí todos somos senadores. Allí el voto de todos vale lo mismo. Allí todos somos senadores. Ellos tienen el control del proceso y lo manejarán y aprobarán lo que entiendan porque tienen los votos, pero eso no significa que pueden atropellar a las minorías. Senadora, quiero hacer una pregunta antes de terminar. Vi en estos días un planteamiento que hizo el alcalde de Jayuya, el presidente de la Asociación de Alcaldes, sobre el tema de las amas de llaves, que me pareció muy importante, no solamente por lo que se trata el trabajo de las llamadas amas de llaves, sino por dos razones adicionales. Uno, el aumento en una población de edad avanzada que tenemos en Puerto Rico, que sabemos que vertiginosamente va en aumento. Y dos, la situación de los municipios en términos de los recursos que tienen, y que la verdad que todo el mundo sabe y que muy poca gente quiere aceptar es que son los municipios los que dan ese servicio directo que no llega a la casa de un viejito, de una viejita, de una persona que necesita una ayuda, si no es por un municipio que lo hace. Y quisiera que si nos pudieras ilustrar sobre el escenario que presenta el presidente de la Asociación de Alcaldes y qué alternativas podemos ver para que se pueda dar este servicio. Mira, Jesús Manuel y pueblo de Puerto Rico, nosotros desde el Senado de Puerto Rico, nuestra delegación ha sido muy enfática en que hay que ayudar a los municipios, y entonces la gente lo ve una ayuda como si fuera, tú sabes, una dádiva, como si fuera, y no, precisamente son los municipios los que ofrecen estos servicios tan importantes para nuestras comunidades, y como muy bien dices, el porciento de adultos mayores ha ido en crecimiento de una manera, ¿verdad?, increíble. Hay muchos adultos mayores que están solos. Como muy bien plantea el alcalde de Jayuya, hay personas también que tienen en ocasiones el dinero en la casa, pero no pueden ni siquiera salir a hacer compra. Y es una cosa, ¿verdad?, bien increíble lo que está pasando. Ahora es que se comienza a ver el efecto de lo que es la crisis fiscal en los municipios, y lamentablemente las personas que dieron sus años de juventud para que tuviéramos a este país, pues son las que están sufriendo, son nuestros adultos mayores. El gobierno central había, ¿verdad?, dicho que iba a aumentar lo que es las amas de llaves. No lo hemos visto, esperemos que no sean selectivos, porque esa necesidad está en los 15 municipios a los que represento y en eso no tiene colores. Puerto Rico. O sea, es un asunto muy serio, muy serio. Yo te tengo que decir, Jesús Manuel, que nosotros recibimos muchísimas llamadas en nuestra oficina, los alcaldes también, de peticiones de personas que necesitan un ama de llave, aunque sea 4 horas, para asegurar
su alimentación y en ocasiones, ¿verdad? Así es. Y hay un factor poder adicional, senadora, que a veces no se trae en esta conversación. Cuando digo tú, me refiero al gobierno. Le provees un servicio de ama de llave a una persona que lo necesita. La persona que ayudas directamente es esa persona que lo necesita, pero detrás o al lado de esa persona hay un núcleo familiar que está principalmente dirigido, o que la responsabilidad cae mayormente sobre mujeres, porque más del 80% de los cuidadores en Puerto Rico son mujeres, y son mujeres que no solamente se dedican a eso, son mujeres que tienen sus trabajos, que tienen sus familias, que tienen sus hijos. Lo que significa es que la carga de trabajo, la carga emocional que tiene una cuidadora, que el 80% son mujeres, en Puerto Rico, afecta la calidad de vida, no solamente de la persona que necesita el cuidado, afecta la calidad de vida de la familia, afecta la calidad de vida de esa mujer cuidadora, afecta sus posibilidades de tener un mejor trabajo, porque en el trabajo probablemente está limitada en el horario porque tiene que ir a cuidar un familiar, y cuando tú le suples ese servicio, estás permitiendo que una familia tenga unas posibilidades mayores de crecimiento, incluso laboral, profesional, y que las mujeres en su mayoría tengan oportunidades mayores laborales y de desarrollo, ¿verdad? Integral, porque tienen una ayuda en el cuidado de ese familiar. Y eso es un aspecto que uno no puede dejar a un lado cuando uno discute un tema como este. Eso, ¿verdad? Es así. A veces el cuidador, en ese altruismo de poder ayudar a los demás, pues se olvida de sí mismo, y ahí viene también el deterioro de ese cuidador. Y nosotros, como sociedad, tenemos que estar pendientes a eso, y sabemos que es un asunto que en ocasiones tú y yo también lo hemos discutido, el asunto de la salud mental, cómo se afecta toda esa familia por lo que están pasando, por lo que están viviendo, el costo de vida demasiado alto, donde un cuidador privado está, ¿verdad? Los costos están demasiado elevados, y pues obviamente a la familia se les hace imposible. Así que ese llamado a la gobernadora de Puerto Rico a que cumpla, ¿verdad?, esa promesa de ayudar a los municipios en cuanto al servicio de amas de llave. Cuando hablas del municipio de Jayuya, son alrededor de 132 amas de llave que hay en el municipio. Estoy seguro que necesitan 3 veces eso. Claro, pero tenemos municipios adjuntas, también sobrepasa los 100, Yauco casi llega a los 100, o sea, si vamos sumando en 15 municipios, tenemos aproximadamente, ponle 1,000 amas de llave, pero no dan abasto. Las listas de espera son bien grandes, y obviamente hay que atender esa población. Le agradezco mucho el tiempo, senadora. Ese es un tema importante, y pues aquí estaremos. Obviamente yo estoy de bateador emergente hoy, pero cuando me corresponda seguir participando, ese es un tema que llevo muy cerca de mi corazón, porque uno ha visto la necesidad de la gente en los municipios, en los campos principalmente, y me partió el alma las expresiones que vi ayer de el alcalde de Georgie González sobre el tema. Lo lleva, ¿verdad? La población de adultos mayores, el alcalde de allí siempre ha estado muy pendiente, muy cerquita a ellos. Ellos también en el municipio dan el servicio de los almuerzos a los adultos mayores, y tienen una gran cantidad de matrículas, así que conocemos, ¿verdad?, de ese noble corazón, y también de tus buenas intenciones hacia la población de adultos mayores. Agradecido, senadora. Un abrazo. Seguimos. Sí. Continuamos aquí en Nación Z, nos vamos a una pausa y regresamos a Z. Aquí vive la política. Sí, estás escuchando bien. Le habla el licenciado Jesús Manuel Ortiz, en sustitución del amigo licenciado Eddie López, que ha tomado unos merecidos días de vacaciones, y pues montó todo el equipo, todo el line-up para continuar la conversación aquí en Nación Z. Y hoy viernes 11 de julio me tocó el turno a mí de conversar con ustedes distintos temas que son importantes, y lo bueno y la ventaja de que sea un viernes, pues también es que venimos un poco a modo de resumen de lo que ha ocurrido en la semana. Pues que uno esperaría que quizás siempre fueran buenas noticias, pero ha sido una semana compleja en términos de temas que impactan al país, como el tema con el que empezamos el programa, en el tema de la crisis energética, y eso que no reseñamos en ese segmento, la situación con las placas solares y
la propuesta o el planteamiento de que se le cobrará de manera adicional a todos los que tienen placas solares en sus hogares, que ese es otro tema que sabemos que es controversial y que está en el tintero, además del tema de las pensiones de la autoridad, pero no, ¿verdad? Viernes, traer estos temas es complicado, pero es que la realidad es lo que ha estado ocurriendo. Si vemos el periódico en el día de hoy, también había un tema que quería comentar al principio del programa, que es el anticipo de un posible alza en el precio de la leche UHT. Yo no sé si ustedes, los que me están escuchando, habían visto la noticia, pero en el día de ayer surge esta información, está publicado en los medios entre ayer y hoy. Hoy está en los periódicos y en los titulares que salen en los medios digitales sobre el tema del posible aumento en la leche UHT, y se plantea una posibilidad de un aumento de hasta 11 centavos por cuartillo en la leche UHT para el próximo mes y medio. Y esto lo adelantó el presidente de Indulac, Francisco Orama, y la razón que ellos plantean en ese planteamiento es el aumento en el costo de operación de los ganaderos locales, que es un alza sostenida en los costos de operación. Y la noticia también plantea que aparentemente no se limita solamente a la leche UHT, que también hay un posible aumento de 8 centavos en la leche fresca, lo que, ¿verdad?, plantea un escenario complicado para las familias en Puerto Rico, porque se suma a una serie de aumentos por otros renglones, ¿verdad? Y estos temas, lo complejo de estos temas es que en muchos casos no hay manera en la que el consumidor pueda esquivar el impacto que tiene en la familia este tipo de situación. Por un lado, la energía eléctrica, que la única manera de evitarlo es, ¿verdad? Si tienes placas solares y te desconectas totalmente del sistema, pues probablemente desconectarte totalmente, pero eso a la vez no es tan sencillo, ¿verdad? Porque al final del camino, la diversificación de las fuentes de energía no solamente son recomendables en lo que es el sistema macro, ¿no? El sistema del país. También nosotros en nuestros hogares, en la medida que podamos tener la oportunidad de diversificar las posibilidades, pues también es lo que se debe hacer. Pero obviamente el tema de energía, el tema de costo de vida, es uno que sigue impactando todos los días a las familias puertorriqueñas. Y yo quisiera que ustedes, y si tengo aquí a producción, para que me pueda coordinar una llamada que tengo aquí pendiente para hablar del tema de las placas solares, que hay mucha gente en Puerto Rico que está aumentando el número de clientes que se conectan a las placas solares o a los sistemas solares de energía para poder de alguna manera, y esto uno lo habla en la calle, ¿verdad? Y la mayoría con la gente con la que yo he hablado, sí, la reducción en el pago mensual es un factor, pero la mayoría de la gente que se conecta con las placas solares lo hace para hasta cierto punto poder tener una garantía de un servicio y de calidad de vida, ¿no? Porque de María para acá, y lo dije al principio, los problemas del sistema de energía vienen de antes, ¿verdad? No vienen de ahora. Lo que pasa es que María fue el punto, ¿verdad?, el punto de inicio de la crisis mayor diaria de Puerto Rico en tema de energía. Y yo creo que el aumento vertiginoso en la cantidad de personas que recurrieron a ese tipo de sistema se da pues porque no había una garantía de que íbamos a tener servicio y de que personas que dependen muchas veces su vida de un sistema de energía o de tener energía, pues estaban en la necesidad de por lo menos sentir que si la luz no funcionaba, si había un supuesto relevo de carga o si no iba a haber energía disponible, ellos iban a tener. Pero creo que tengo en línea ya al licenciado Javier Rúa, que es un conocedor del tema de energía renovable, principalmente de la energía solar. Y yo quisiera conversar con él unos minutos sobre lo que ha trascendido esta semana. Javier, ¿estás en línea? Sí, buenos días, Jesús, y a tu público. Saludos, Javier. El licenciado Javier Rúa es un conocedor, como decía, de temas de energía. Y yo quisiera discutir contigo, Javier. Venimos escuchando hace varios años, esto no es un tema nuevo. Sí. El llamado impuesto al sol, ¿no? El llamado, la intención de, en un momento dado de la Junta, en otro momento dado de plan fiscales de la autoridad, etcétera, etcétera. O en esta semana escuchamos a la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica hablando
de la imposición de cargos adicionales a quienes tienen sistemas de medición neta, a pesar de que hay una ley, ¿verdad?, que quiero que discutamos aquí. Yo quisiera tener tus primeras impresiones sobre la que ha trascendido esta semana. Pues mira, lo único positivo que está ocurriendo en el sistema eléctrico de Puerto Rico, en la energía solar con baterías, que la gente está poniendo en sus casas. Sí. En Puerto Rico, ya gracias a la política de medición neta, que podemos entrar más a fondo, sobre 175,000 familias han instalado solar en sus techos, baterías en sus garajes. Eso equivale a sobre 1.2 gigawatts de electricidad, 1.200 megawatts. Y para tu público, 600 de 500 a 600 megas AES, la planta de carbón. O sea, que son varias AES. Es dos Por lo menos veces dos. AES en el peak, claro, eso es en las 4 horas de luz por el día. Pero es esa capacidad instalada que ya hemos podido medir científicamente que está ayudando a evitar 25% de los apagones diurnos. Y ya en esta semana, solamente en esta semana, por la noche, las baterías de la gente han ayudado a evitar, o de hecho han evitado 2 apagones, porque antenoche y anoche estuvimos a 5 megawatts de un apagón general, de relevos de carga generales, y anoche como a 20 megawatts de relevos de carga generales, y en ambas noches 50 megawatts estaban siendo exportadas por la gente en una cosa que se llama planta virtual para ayudar a evitar apagones, y de hecho evitaron los apagones. Sí, que es la modalidad que le da la oportunidad a la gente de poder compartir sus baterías con el sistema, ¿no? La energía que tiene resguardada. Correcto. Entonces la idea de ponerle trabas, obstáculos, cargos, impuestos a la única cosa que está funcionando en energía en Puerto Rico, pues no solamente es absurdo, y parte también en los casos, y siendo, tratando de ser justo, parte muchas veces de ignorancia del valor económico brutal que la pequeña inversión que podía hacer medición neta, el retorno económico brutal que causa en Puerto Rico el tema de la medición neta y la instalación de sistemas solares, porque el valor, o sea, podemos entrar en detalles y esto es estudiado, pero el valor de evitar apagones, no solamente individuales, sino a la sociedad completa, es una cosa que es casi inmesurable del valor económico brutal que tiene. Así que sí han habido intenciones históricas por esto, por una visión muy limitada que solamente mira la mitad de la ecuación, que miran el supuesto costo de conectarse, la meta, pero no ven el beneficio económico que causa a la sociedad completa. Quería preguntarte sobre eso, porque cuando uno escucha el argumento, ¿verdad?, de que, y quería ver cuál es tu opinión sobre eso, o sea, la justificación es, según lo que he escuchado de la autoridad y lo que han dicho anteriormente, que el hecho de que la persona esté conectada al sistema le impone una obligación de hacer una aportación económica al funcionamiento o al mantenimiento del sistema porque está conectado. Ese es el argumento, ¿correcto? Claro, y la hacemos. En Puerto Rico, mira, cuando la medición neta no es otra cosa que cuando tú exportas tu luz solar, tu metro es como si tu metro da para atrás y cuando está echando la luz a la red, y da para adelante por la noche cuando estás consumiendo de la red, y se netea eso. Pero lo que pasa es que cuando tú exportas, se netea quiere decir que pagas tu consumo neto a fin de mes. Claro. Cuando esa luz que tú exportas, esa luz limpia que tú exportas a la red, sin duda la autoridad te la acredita al precio que es el precio minorista de luz, que hoy es 24 o 25, creo 24 chavos kilovatios hora. Y entonces, pues digamos, las personas, no quiero decir enemigos, pero por ignorancia, las personas que se oponen a la medición neta solamente se enfocan en ese costo del crédito, el costo de la autoridad, que es acreditar esos 25 chavos kilovatios hora al cliente. Pero la otra ecuación de eso es que no solamente cubre esa inversión, sino la sobrepasa. Es que, número uno, esa luz que tú exportaste, la autoridad la revende a mis vecinos, a precio completo, cobrándole transmisión y distribución, que no ocurrió. Es decir, porque la luz mía viaja
sale de mi metro, viaja primero al poste de prepa y después a mis vecinos 50 pies a la izquierda, 50 pies a la derecha, o menos 50 pies, 10 pies a la derecha, 10 pies a la izquierda. O sea que no ocurre transmisión y distribución físicamente. Sí, que no es que llega hasta una planta de distribución No. Eso se consume primero localmente en mi casa y después localmente en mis vecinos más cercanos, porque no viaja más lejos. No viaja más lejos que eso. Entonces, pero la autoridad la revende a mi vecino cobrando de transmisión y distribución que no ocurrió. Eso es parte de... entonces, además, hay otros valores económicos, por ejemplo, en los casos que la energía solar evita costos de generación sucia, esas métricas, también el valor que incluye de resiliencia, esta cosa de evitar apagones. Entonces, eso en Puerto Rico solamente ha habido un estudio científico económico que ha medido esto, que lo hizo una firma que se llama Gable, que hay bien poquitas firmas expertas en este tema en Estados Unidos. Gable es una, y básicamente lo que concluye Gable es que el valor de la medición neta en Puerto Rico, el valor económico de la medición neta en Puerto Rico, tiene dos factores. Número uno, el valor directo, pues sí, ciertamente le cuesta a la autoridad 24 chavos kilovatio hora la medición neta por cliente, pero el beneficio directo que ese prosumidor, ese cliente solar le está creando a la autoridad directamente es como 33 chavos kilovatio hora. No solamente cubriendo cualquier costo de transmisión y distribución, sino generando beneficios adicionales. Y o sea que la ecuación completa, lo que tú planteas, la ecuación completa es una ganancia para el sistema, el contar con esa ayuda. El ataque es que la medición neta es un subsidio a los consumidores solares, pero el subsidio realmente fluye de los consumidores solares al resto de los abonados en Puerto Rico. Entonces, eso es solamente los valores muy, muy directos. Si tú empiezas a incluir los valores indirectos o socioeconómicos, por ejemplo, los valores ambientales de contaminación evitada, valores de salud humana, de que gente va menos al médico porque no tienen tantas condiciones respiratorias, porque el clima está más limpio, y otros valores, ese factor económico sube a sobre $1 que se le transfieren ya no tanto directamente a la autoridad, sino a la sociedad completa. Entonces, por esa falta de información o la decisión de no informarse también, o visiones ideológicas, a veces no aterriza ese dato de que la medición neta es de las inversiones con mayores retornos en creces posibles que ha hecho el caso de Puerto Rico, y la evidencia está ahí y la estamos viendo, al punto de que en Puerto Rico solar le evita apagones a toda la sociedad, y es lo único positivo que se ve que está ocurriendo en un mar de traspiés y errores. Oye, aquí estábamos reseñando la primera parte del programa, lo que ha sido estos primeros 6 meses, la estrategia de energía del gobierno tiene 3-0, o sea, el tema del supuesto acuerdo con Genera, ahí quedó. El tema de la generación adicional lo paralizó el Tribunal de Apelaciones, empiezan el proceso de nuevo. Y hoy las 2 primeras planas plantean que se detuvo el contrato con Genera, con New Fortress, sobre el tema del suplido de gas natural. O sea que en este sentido, la única estrategia que está se mantiene en función, operando, es la energía solar, y son las placas de la gente en la casa. Y es gracias a legislación puertorriqueña multipartidista. ¿Cuántos partidos hay en Puerto Rico? 5 ya. 5 ya, hay 5 ya, y hay independientes. Candidatos independientes, legisladores independientes, pues tú fuiste parte de eso, como legislador. En Puerto Rico, la medición neta está legislada desde hace tiempo, desde el 2007. Entonces después se renovó esa política en el 2019 bajo la ley 17, la ley que lideró Larry Selhammer y Eduardo Batia. Esa ley, eso se protegió de cambios, esa ley de medición se protegió de cambios, y los cambios usualmente son gente que quiere devaluar la política para que te acrediten menos, como ha pasado en otras jurisdicciones usualmente que son conservadoras, o si tú en Puerto Rico tú exportas 1 kilovatio y se te acredita ese kilovatio, pero en otras jurisdicciones a veces con el mismo nombre de medición neta tú tienes que exportar 3 kilovatios o 4 para que te acrediten 1. Te devalúan el valor económico. Claro, vale menos, supuestamente. Pero nada, en Puerto Rico, pues en la ley 17 de 2019 se protegió hasta el 2024
esa política bajo la premisa que decía esa misma ley de que Puerto Rico tenía que moverse hacia energía renovable, no podía, ¿sabes? Pero cuando estábamos acercándonos al 2024, era evidente de que no se podía tocar esa política porque lo único positivo que había pasado en Puerto Rico era eso, porque había habido en el tema energético muchos obstáculos, a mi juicio, injustos e incorrectos a la energía solar a gran escala, que es importantísima. O sea, técnicamente, legalmente, ahora mismo está protegida, tendrían que derogar la ley o tendría que haber... No, eso la Junta ha tratado, ¿no? Entonces, en el 2024 estaba en riesgo la política de medición neta, y lo que la legislatura de Puerto Rico dijo, esto no puede estar en riesgo, y unánimemente, Cámara y Senado, se aprobó la ley 10 de 2024 que protege la medición neta hasta al menos el 2030. Entonces, esa ley está en vigor. Si la Junta de Control Fiscal que ha tratado de obstaculizar esto de diversas formas, primero con impuestos solares y ahora la Junta, de hecho, impugnó la ley 10. Sí, la ha tratado. En el Tribunal Federal, en la Corte Swain. Pero yo tengo que decirte, primero, eso está allí trabado, no se ha movido desde noviembre, y hay un compromiso fuerte en palabra y acción del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, de si baja una decisión negativa ahí en algún momento, apelar ese caso hasta el Tribunal Celestial. Y ahora este compromiso y esta expresión certerísima y fuerte de la gobernadora ayer, que establece, o sea, que es evidencia de que en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, este tema, las diferencias políticas en Puerto Rico entre la gente, los 5 partidos desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda y partidos de centro, las diferencias políticas en Puerto Rico no nos llevan a resultados tan absurdos y razonables como pasa en Estados Unidos, que se convierte una visión casi religiosa e ideológica el tema energía. Eso ha sido positivo, eso ha sido bien positivo. Aquí la evidencia ha sido tal y tan contundente que sabemos, puertorriqueños de todos los colores políticos y tendencias, que hay que proteger las únicas cosas que están funcionando, y la medición neta, la energía solar residencial, la energía solar distribuida en casas y negocios, está salvando vida, economía y al país mismo. Bueno, yo te agradezco los minutos, Javier. Yo creo que es un tema interesante, es un tema importante, como tú bien planteas, hay argumentos importantes que tú nos revelaste aquí hoy, porque a veces el análisis simple puede llevar a mucha gente a pensar de que, bueno, si estás conectado al sistema, pues lo más justo es que tú pagues igual que como todo el mundo porque lo utilizas, pero es que va un poco más allá, porque los aspectos técnicos de cómo funciona la medición neta nos pueden presentar un escenario más real de cuál es la aportación actual que hace ¿verdad? La medición neta o la gente que produce energía en sus casas, los prosumidores, al sistema. Así que no hay tal cosa como de que realmente no pagan nada y de que lo único que hacen es beneficiarse del sistema. Ahora mismo los consumidores con solar en sus casas están pasándole dinero al resto del país. Así es, pues estaremos pendientes, Javier, agradecido por el tiempo, ¿verdad? Y por la explicación, y ya nos mantendremos en comunicación. A ti, un abrazo siempre. Gracias, Javier. Ese era el licenciado Javier Rúa, hablando con nosotros sobre el tema de la medición neta y la importancia que tiene para el sistema de energía y la discusión constante que se está dando, que no es de ahora. Como ustedes, los que escucharon la entrevista completa, hace varios años viene este tema de querer cobrarle adicional lo que llamaban el impuesto al sol. En el cuatrienio pasado, yo recuerdo como legislador que fui parte de varias medidas en las que nos oponíamos al impuesto al sol, porque entendíamos que parte de lo que dijo Javier es aquí hemos estado fomentando el desarrollo de fuentes alternas de energía. Y la más efectiva, sin lugar a dudas, ha sido, en Puerto Rico por lo menos, ha sido la instalación de placas solares en los techos de las casas, la utilización de baterías para utilizar esa energía por las noches y también tener un resguardo en momentos de emergencia. Y eso ha estado funcionando. Él mencionaba que ya hay más de 175,000 hogares en Puerto Rico que tienen placas solares. Y entonces ahora ponerle una traba a eso me parece a mí totalmente desacertado. Máxime, si calculas lo que decía el licenciado Javier Rúa, el efecto positivo que ha tenido la generación de energía solar
para el sistema como tal, primero, al reducir la demanda de energía en las noches cuando se utilizan las baterías en muchos hogares y la generación que se está dando puede distribuirse entre el resto de los clientes, evitando los llamados relevos de carga, que no son otra cosa que apagones. Primero. Segundo, que el procesamiento de esa energía no es como quizás mucha gente puede pensar, que sale de la placa solar de tu casa, entra al poste, llega hasta la planta que usted ve por ahí en la calle, ¿verdad? O la central y regresa a algún cliente para energía. Él plantea que de manera técnica realmente esa energía regresa al poste y se distribuye entre los sectores cercanos a la residencia que la produce, a tus vecinos, tu urbanización. O sea que no hay tal cosa como la utilización total del sistema de transmisión y distribución, como hubiese tenido que ocurrir si la luz viene del sistema central. Así que hay unos aspectos técnicos ahí, más allá de política pública, que nos hacen tener que defender la medición neta y que más gente pueda seguir produciendo energía para que nuestro sistema pues, esté diversificado. Así que con eso dicho, vamos a ir a una pausa y en sustitución del licenciado y amigo Eddie López, que está en su día libre y regresará ya en los próximos días aquí como de costumbre. Hemos estado discutiendo varios temas muy interesantes en la mañana de hoy y no puedo dejar pasar, porque sería, yo creo que no hablar de un tema que es uno de los temas más discutidos aquí en Puerto Rico, y es que, como ustedes saben, hoy empieza la gira de conciertos de Bad Bunny, ¿verdad? Es un evento artístico que muchos catalogan como el evento más grande en la historia del entretenimiento aquí en Puerto Rico, por la magnitud del evento, por la inversión del evento que supera los 10 millones de dólares en temas de montaje, etcétera, pero que genera, según expertos, cientos de millones de dólares para la economía puertorriqueña en distintos aspectos. No solamente la más obvia, que es la venta de taquillas, que de hecho este evento posiciona al Coliseo de Puerto Rico, al Choliseo, entre los primeros 5 lugares de venta de taquillas en el mundo en este año, ¿verdad? Y así planteado por los ejecutivos del Choliseo, lo cual es una cifra, ¿verdad?, increíble, es una cifra significativa que tengamos aquí en Puerto Rico, una de las primeros 5 facilidades con la mayor venta de boletos en eventos del año. Y eso es significativo. Normalmente siempre estamos en ese top 20, en esos primeros 20, pero la magnitud de este evento pues va a generar que más de 300,000 personas, son los números que se han planteado, puedan visitar, estar en los conciertos. Me parece que son 14,500 personas por noche, son más de 30 conciertos. El impacto en los hoteles gigantesco, el impacto en la actividad económica gigantesca. Y aquí lo importante es que funcionen bien las cosas. Y ya que empezamos a hablar al principio del tema de energía, esta semana vimos titulares que garantizaban que allí no iba a ocurrir nada con la energía, lo cual de por sí es llamativo, porque el que tú tengas que tener una primera plana de un periódico para decir que la luz no se va a ir, pues presenta un serio problema como el que tenemos, que nadie nos tiene que contar porque lo estamos viviendo hace años aquí, pero lo retrata una vez más cuando esa es, ¿verdad?, la noticia principal. Pero no es menos cierto que lo que va a ocurrir allí a partir de hoy pues es histórico, ¿verdad? Y todos los que van a tener la oportunidad de verlo pues van a disfrutar de un espectáculo que es histórico de por sí, por lo que significa en términos de inversión, en términos de impacto económico, en términos de la exposición de Puerto Rico al mundo, y usted puede estar a favor o en contra, ¿verdad?, de gustarle o no, por ejemplo, el artista, pero en este caso Bad Bunny, pero yo creo que esté usted a favor, en contra, le guste, no le guste, pues hay que reconocer que el impacto de lo que está haciendo con esta serie de conciertos va a ser positivo para el país, siempre y cuando, ¿verdad?, déjame decirlo así, siempre y cuando las cosas fluyan bien y no tengamos ahí un caos, ¿verdad? No creo que en la producción, ya ellos tendrán la experiencia de hacerlo, lo han hecho muchas veces, pero en términos de que funcione la transportación, me parece que esta semana comentaron que el tren urbano iba a estar funcionando. Ayer vi un titular entre ayer y hoy donde cambió un poco esa versión, pero yo creo que al final del camino se va a disfrutar mucho el evento y va a ser positivo para Puerto Rico, y qué bueno que tenemos la oportunidad de que sigan ocurriendo cosas en Puerto Rico positivas
como esta y un espectáculo que yo sé que mucha gente va a disfrutar porque va a ser por 10 semanas. 10 semanas consecutivas desde julio, desde hoy, 11 de julio, hasta septiembre, con una serie de más de 30 conciertos para que lo disfruten cientos de miles de personas como van a estar disfrutándolo en estos días. Así que qué bueno que eso va a suceder y es importante. Quiero también tocar un tema con ustedes que quizás es poco usual que se discuta en Puerto Rico, pero que yo creo que es bien importante. Además de abogado, pues yo me he especializado en la políticas de privacidad digital, ¿verdad? Lo que se llama un profesional certificado de la privacidad en la era digital, Certified Information Privacy Professional, es el nombre. Y lo que nosotros hacemos como en esta profesión, pues ciertamente está íntimamente relacionado con cómo convivimos con la tecnología, ¿verdad? Y el tema es largo y abarca distintos aspectos de nuestra vida y de cómo nos relacionamos con la tecnología desde el punto de vista de finanzas o cómo nos relacionamos con la tecnología desde el punto de vista de la educación o desde el punto de vista de la salud, del punto de vista de la privacidad de los menores, entre otros aspectos de la vida y qué representa esa información personal que nosotros compartimos todos los días con estas empresas que a veces no estamos claros de que lo que hacemos en las redes es casi el equivalente de usted andar por ahí con un cartel puesto en el pecho con su número de seguro social, con su dirección, con su número de licencia, con su nombre, para que el que quiera verlo tome esa información y haga lo que quiera, ¿verdad? Y no sabemos muchas veces que cuando usted le da a aceptar a una política de privacidad que no leyó, porque esa es la realidad, usted está aceptando que esas empresas, redes sociales, empresas de salud, aplicaciones de salud que usted tiene en el teléfono, el manejo de los relojes inteligentes, de los televisores inteligentes, de los vehículos, los GPS en los vehículos, de los correos electrónicos, es más, de los navegadores que usted utiliza para buscar la información en Internet. Los conocedores, Google, los más conocidos, Google, etcétera. Cuando usted comparte información ahí, todas esas compañías saben prácticamente todo sobre usted. Y usted me estará preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que pueden saber? Bueno, saben cuáles son sus gustos, cuáles son los sites de internet que a usted más le gusta visitar. Saben si usted tiene un reloj inteligente, y yo creo que la tecnología es buena, yo los tengo, todos los tenemos, lo importante es controlar qué es lo que compartimos y qué no, pero esos devices, ¿no? Esos artefactos, esos conocen, en términos, por ejemplo, los relojes inteligentes, conocen su estado físico, conocen su ritmo cardíaco, conocen su temperatura, conocen dónde usted va, dónde usted se mueve. ¿Y cuál es el reto con esta realidad? El reto es que aprendamos que eso ocurre y que exijamos un poco más de respeto a lo que es la privacidad de la persona cuando usted maneja todas esas aplicaciones, porque lo que mucha gente no sabe es que una vez usted introduce esa información o cede esa información, pues no es que el reloj inteligente la registre y ahí tiene un registro. Si fuera eso, pues santo y bueno. Es que muchas de esas empresas entran en un tipo de negocio que se llama, o negocian con unas compañías, con unas empresas, con unos jugadores que se llaman los data brokers. ¿Qué son los data brokers? Bueno, pues son estas compañías que se dedican a recopilar información y a venderla a terceras personas. Y por ejemplo, usted puede tener la información que recopila su aplicación de salud y su aplicación de salud le puede estar vendiendo información suya a aseguradoras. ¿Y cuál es el problema con que le vendan información a una aseguradora? Bueno, que la aseguradora, eso te puede costar que sea más caro un seguro, porque saben quizás condiciones que tienes o actividades a las que recurren o las que haces que ellos entienden son más riesgosas o que eres más propenso a X o Y situación o condición de salud y eso te causa que te suban, por ejemplo, el precio de una póliza. Eso está ocurriendo, ¿verdad? Y a nivel mundial, la legislación para proteger la privacidad de los usuarios en las redes y en las aplicaciones digitales va en aumento. Va en aumento vertiginosamente. Nosotros aquí, como una jurisdicción que estamos atados de manera legal a los Estados Unidos en términos federal, pues estamos sujetos a ese andamiaje judicial, jurídico, ¿no? Y en Estados Unidos, distinto a lo que ocurre en Europa,
tiene otro acercamiento. Estados Unidos tiene muy pocas leyes, no tiene ninguna ley de privacidad comprensiva. Lo que digo comprensiva es que una ley de privacidad que cubra todos los aspectos. Estados Unidos lo trata por sectores. Ahí está la ley IPA para trabajar el tema de privacidad de salud. Ahí está la ley FERPA para trabajar los temas de privacidad en los sectores de educación, las universidades, escuelas que reciben fondos federales. Ahí está la llamada ley GLBA, que es una ley de privacidad financiera, ¿verdad? Ahí está COPA, que es una ley que trabaja la privacidad de los menores de 13 años o menos en las redes sociales. Son leyes federales que atienden eso, ¿verdad? GINA, que es una ley que trabaja sobre los asuntos biométricos y de las personas que ahora mismo nos graban las cámaras, reconocimiento facial, huellas digitales, entre tantos otros aspectos que tienen sobre nosotros, ¿verdad? Y esas leyes regulan esos aspectos por sectores. Los estados, muchos de ellos ya tienen leyes comprensivas que tocan todo lo que es privacidad. Puerto Rico está un poco atrás en eso. Nosotros tenemos algunas leyes que regulan la información que se va a dar cuando hay un problema de seguridad con datos. Por ejemplo, DACO administra varias leyes en las que hay obligaciones de notificación. Si hay un ataque de ciberseguridad y una brecha de seguridad en la información, pues hay unos requerimientos para que se informe al público. Además de eso, nosotros aprobamos, y yo soy el autor de esa ley, la Ley de Ciberseguridad 2024, que tiene otros elementos que garanticen la utilización y que la confiabilidad de la información, la disponibilidad de esa información y la integridad de la información que tiene el gobierno o los contratistas del gobierno que manejan información nuestra, que como ustedes saben, aquí ha habido ataques cibernéticos conocidos como lo que ocurrió en AutoExpreso, el ataque en la Universidad de Puerto Rico a los correos electrónicos, el que pasó en el Senado, el que hubo recientemente en el Departamento de Justicia con la información de los certificados de buena conducta, que hay información de muchísima gente de nosotros ahí cada vez que solicitamos un certificado de buena conducta, y eso va a parar a manos de sabe Dios quién, ¿verdad? Así que ese aparato es importante. ¿Por qué les traigo este tema? Porque creo que es una discusión que se debe seguir dando y precisamente en estos momentos hay una discusión en la Unión Europea sobre el acceso de los niños a las redes sociales. Y es interesante porque allí se está debatiendo si debe haber una limitación en la edad, si debemos establecer un límite de a qué edad los niños pueden tener acceso a las redes sociales. Para que tengan una idea, hay una discusión intensa en Bruselas, ¿no? En la Unión Europea, entre legisladores, etcétera, sobre si van a prohibir o si van a regular el acceso a las redes sociales a los menores, y el foco específico es en si van a establecer una edad o límites específicos para proteger a los menores. Lo interesante del tema es que ya la Unión Europea dijo que no van a establecer una edad específica para todos los países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea lo que ha dicho es que cada país tiene que regular eso. Hubo un caso en Francia reciente de un asesinato en una escuela de una niña, ¿no? Y el presidente Emmanuel Macron hizo un planteamiento público de evaluar la posibilidad de prohibir el uso de las redes sociales para menores de 15 años en Francia si no se avanzaba a nivel de la Unión Europea en unos controles específicos. O sea, ya Macron planteó una edad, planteó los 15 años. Francia, España, Grecia están defendiendo medidas que sean más restrictivas todavía, con control efectivo de edades, etcétera, etcétera. Hay una resistencia en la Comisión Europea sobre establecer una regulación uniforme y, como dije al principio, prefieren aparentemente que cada país regule la edad o la prohibición que quiere establecer en términos de quién puede acceder a eso. Así que hay dos enfoques. La prohibición total, según el presidente de Francia, sería 15 años la edad para que una persona, un niño, pueda empezar a tener acceso a las redes sociales. Y hay otro enfoque que es permitir que cada país defina su límite, que unos puedan establecer 15, otros puedan establecer 18, otros puedan establecer 13, lo que entiendan que deban hacer. Para que tengan una idea, la ley COPA, que es la ley federal, protege a los menores de 13 años o menos. De la recolección de los datos de esos menores y cómo esas aplicaciones que están dirigidas a niños o que saben que hay muchos niños participando de la aplicación, tienen que pedir unas autorizaciones y unos consentimientos de los padres. Hace unos años se multó, una multa de que casi, me parece que fue el número, era $5,000 millones, a Google por su aplicación YouTube, porque YouTube estaba recogiendo información de menores cuando entraban a los distintos canales de menores sin autorización de los padres. Se dio toda una batalla legal donde YouTube y Google alegaban
que ellos no son una aplicación que produce el contenido, sino que ellos son una aplicación que está disponible y la gente individualmente produce contenidos en sus respectivos canales y los publican en YouTube. La decisión en aquel caso, eso fue el FTC, el Federal Trade Commission, fue multarlos por $5,000 millones e imponerle una responsabilidad también a ellos por ese hecho. Y poco a poco vamos a estar reseñando información como esa porque yo creo, y mi trasfondo como servidor público, como funcionario electo, siempre he sido consistente con defender la democracia. He sido consistente con defender los derechos de la gente, ¿verdad? Y proteger el ciudadano de un ente que es más poderoso, que es el Estado. Y yo soy un fiel creyente en que el Estado tiene que tener sus límites en términos de cómo, cuándo, de qué manera puede intervenir con un ciudadano. Por eso es que la Constitución nos garantiza unos derechos y los tribunales se supone que vindiquen esos derechos. Pero en la era en la que vivimos, la privacidad de la información personal en las plataformas digitales es parte de la democracia. Y esa privacidad que tú puedas tener como ciudadano te da es poder. En la medida en que todas esas aplicaciones, todas esas empresas tengan un acceso ilimitado a nuestra información, a nuestras preferencias, a qué queremos comprar, a si un matrimonio está pensando tener un hijo y por tanto busca información en internet sobre tratamientos, etcétera, ¿por qué tiene que empezar a recibir, por ejemplo, promoción dirigida a una pareja que va a tener niños si ellos no le han comentado a nadie esa información? Pero sí hay forma en que las compañías pueden enterarse dependiendo de cuáles son qué información tú compartes con ellos, ¿verdad? Y cuántos de ustedes que me están escuchando no han estado en algún momento hablando de un tema y de repente empiezan a recibir anuncios y dicen, caramba, me están escuchando aquí. Pero ¿sabes qué? Quizás no necesariamente que te estén escuchando, pero sí están viendo dónde navegas en internet, están viendo cuánto tiempo te tardas en leer, quizás en prestarle atención a un artículo en redes sociales versus cuánto tiempo te tardas en otro. Y por supuesto, eso atado a compras que puedas hacer, atado a otra información, cuando unes toda esa gama de detalles, te pueden hacer un perfil perfecto de prácticamente qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres comprar, si tienes una condición de salud, entre otros temas que es información que probablemente usted no se la daría a nadie. Como yo dije al principio, usted no andará con un cartel por ahí con el Seguro Social puesto aquí en el pecho para que la gente vea el Seguro Social de usted, ni su dirección, ni su número de licencia, ni su teléfono. ¿Por qué usted no haría eso? ¿Por qué? Bueno, porque es información personal que el individuo comparte si le da la gana, con quien quiera darle la gana, y nadie tiene derecho a adentrarse en esa información sin autorización. Pero sí se regala en las redes. Y se regala, por decir las redes, a veces si digo las redes, la gente piensa, pues lo puso voluntariamente. No. Me refiero a las plataformas digitales donde usted no necesariamente pone esa información voluntariamente. Es que se graban, se siguen sus patrones de conducta sin que usted probablemente sepa que lo están haciendo y tampoco sabe, mucho menos, que una vez tengan toda esa información se van a virar, se la van a vender a alguien. Y de repente ese tercero hace lo que entienda con esa información. Desde tratar de influenciar su voto, que ya hay ejemplos en las elecciones en muchos países que se descubrió, y ese es el escándalo de Cambridge Analytica en la elección de Donald Trump de 2016, donde se demostró que esa empresa utilizaba los patrones de conducta de la gente, buscaba cuáles eran sus planteamientos en las redes para tratar de hacer un perfil de los electores y decidía enviarle anuncios de campaña diferentes dependiendo de lo que aprendió de ti. Y se entendía que tú tenías una preocupación extrema con la seguridad por planteamientos que hiciste a través de los años, empezaba a enviarte información específica, en ocasiones información falsa, es el problema. Y tú podías recibir, tenías a dos personas de frente y esas dos personas recibían información distinta sobre un mismo tema de parte de la campaña, dependiendo cuál era el perfil que esa compañía hizo de esa persona, porque lo estudió en las redes y porque obtuvo toda la información personal que pudo y le mentía a ambos enviándole mensajes que ellos querían escuchar para tratar de influenciar su voto. Eso ocurrió en 2016, se probó, hubo vistas congresionales, hubo vistas en la Unión Europea y se demostró, la compañía de hecho desapareció. Así que esto es un tema importante, es un tema quizás poco discutido, pero que a mí me interesa mucho y yo creo que debemos empezar a abrir espacios donde podamos
discutir casos que se dan, ese ejemplo que yo acabo de traer de la discusión que se da en la Unión Europea sobre la limitación a las redes sociales a las edades de los niños, entre tantos otros casos que se están dando, me parece que es importante que Puerto Rico lo discuta. Así que dicho eso, para mí ha sido un placer estar aquí hoy. En Nación Z es mi primera, hace muchos años que no me tocaba estar 2 horas en un programa, y mucho menos haciendo entrevistas. Así que es una etapa de mi carrera a la que tengo mucho cariño y a la que valoro mucho. Agradezco la oportunidad que me han dado de estar aquí, le agradezco a ustedes por haber estado escuchando hoy Nación Z, a los invitados del programa por haber participado con nosotros, y ya nos veremos en la próxima. Regresaremos con el compañero Eddie López la próxima semana y aquí estaremos todos los miércoles como hacemos siempre. Así que dicho eso, esto ha sido Nación Z, aquí ve la política. Gracias.